Bien, otro de los bloques que compartimos en Somos Debate en esta jornada, que como decimos habitualmente, hoy ha habido muchas noticias, la condena, como decíamos al comienzo, de 25 años de prisión a Juan Diego Escobar Gaviria en el juzgado de Gualeguay, quien fuera párroco de Lucas González durante casi 10 años, que se lo acusa de abuso de menores, y esta triste noticia también de esta niña que era intensamente buscada, oriunda de San Benito, y que apareció sin vida su cuerpo hoy en horas del mediodía en la zona de la Toma Vieja. Pero mientras tanto, el día a día sigue, hay problemas de todos los sectores, hay necesidades, hay inquietudes. En este bloque vamos a hablar con un grupo de referentes autoconvocados o un grupo independiente de policías retirados de la Policía de Entre Ríos que nos van a contar qué es lo que está pasando con las jubilaciones provinciales. Hoy nos visitan Rafael Montiel y Mario Cáceres como grupo independiente de ex policías. Muy buenas noches a los dos y gracias por venir a este espacio. Gracias por invitarnos. Gracias. Bueno, Rafael Montiel, cuéntenos, ¿cómo es la jubilación en el caso de ustedes que están preocupados por una situación particular? Bueno, para comenzar brevemente desde el principio, le comento que los policías retirados, igual que todo el personal jubilado de la provincia, acorde a la ley, cobramos el 82% móvil de los activos provinciales. En el caso de los policías retirados, solamente cobramos el 80%. O sea que hay un 2% que queda como aporte a la caja. El artículo 243 del Reglamento General de Policía, en el mismo artículo inciso C, dice que ese aporte debe ir a la caja, ese 2%. Nosotros estamos totalmente indignados por eso, primero porque somos los únicos que aportamos a la caja, cuando inclusive la misma ley dice que no debe ser así. ¿Desde cuándo rige esto? ¿De qué año aproximadamente? Esto aproximadamente rige desde el año 87 más o menos. Esta modificación. Esta modificación a la ley nuestra. Y le pregunto, Rafael, pero para conocer, ese supuesto 2% que va a la caja, ¿qué fin tiene? ¿Por qué se aporta? Todavía no sabemos, nadie ha sabido definirlo. En un primer momento se decía que era por la ley de emergencia, que podía haber sido en aquel momento, que duró apenas un año y pico, que lo aportaban todo el personal de la provincia en un 0,50%, después aumentó al 1,5%, después bajó al 0,50% y después ya no lo aportó nadie. Le pregunto, Cáceres, ¿esto afecta también a personal, digamos, oficiales, suboficiales, agentes, a todos los sectores de la policía? Esto es indistinto para todos los sectores de retirados, incluidos pensionados y pensionadas también, por supuesto. Y yo, agregando un poquito más a lo que decía Rafael, ya hay casos testigos de presentaciones en el ámbito administrativo, porque estas cuestiones se pueden, digamos, enfrentar de tres maneras: por el ámbito administrativo, por el ámbito judicial o por el ámbito legislativo. En el caso testigo del ámbito administrativo, hubo una nota en que se presentó y que se pidió información concreta y puntillosa sobre bajo qué estamento legal se producía ese descuento que mencionaba Rafael, ese del 2%. La respuesta dada en ese momento por el asesor de la Caja de Jubilaciones fue que se hacía en virtud de una ley que, investigado documentalmente, incluso hasta en el ámbito de la legislatura, esa ley que mencionaba el asesor legal está derogada. Y ese artículo que menciona Rafael de la ley 5654 tiene un enganche directo con esa ley que fue derogada, porque la ley actual que hoy rige a la Caja de Jubilaciones en cuanto a financiamiento, no contempla de ninguna manera que ningún sector de jubilados, ninguna repartición, incluido la policía, tenga que aportar nada para financiamiento de la caja. Aparte, supongo que jubilados, pensionados o pensionadas de la policía debe haber, no sé, deben ser miles en Entre Ríos, ¿no? 6.184 exactamente. ¿Y se hizo un cálculo, Rafael, de cuánta plata se está hablando? Porque, a ver, así como ustedes no lo reciben en su bolsillo, estamos hablando de un monto de plata que se puede multiplicar y debe ser cifras varias veces millonarias. Exactamente, sí, aproximadamente 3 millones de pesos mensuales. ¿Han dialogado con Daniel Elías, el titular de la caja, de este tema? Sí, hace 12 años que el Círculo de Retirados, que es quien inicia el proyecto de solicitud de derogación de este artículo, a quien acompañamos nosotros en realidad, inicia el proyecto del Círculo de Retirados. Se ha hablado, inclusive los presidentes del Círculo de Retirados hablaron infinidad de veces con el presidente de la Caja,
Pero el presidente de la Caja, indudablemente que es así, él no es responsable del descuento, además no podía hacer nada, ya que él no hay es una ley de por medio, claro. Exactamente, hay una ley, él no está en condiciones de hacer nada. De cualquier manera, también nosotros hemos consultado y hablado, hemos solicitado a los legisladores de la Comisión de Legislación General, que son los que tienen el proyecto, para que lo traten verdaderamente. Y es así, ante nuestra insistencia y la presentación personal de más de 1.600 notas a la Caja en forma individual, por eso reitero, en forma individual, solicitando que este descuento cese, hizo que la Comisión de Legislación, que está presidida por la diputada doctora Rosario Romero, se reuniera el 1 de agosto de este año y llamara al presidente de la Caja a que explicara la situación de este 2% y el porqué. Así fue que el doctor Elías se presentó en la Caja, estábamos varios policías retirados también presenciando y explicó la situación. Y entre ellas manifestó cuál era la resultante de todo esto y la cantidad de notas que había recibido, donde se solicitaba la derogación. No se le solicitaba la derogación, sino el cese del descuento, porque en realidad la nota lo que hace es iniciar un trámite, como decía Mario, un trámite administrativo para concurrir luego a los recursos pertinentes a posteriori. Pero, Rafael, discúlpeme, sí. no es mi ámbito, pero el sentido común me dice que una ley debe ser modificada con otra ley, o sea, tiene que haber un cambio de ese articulado, mediante otra ley se debe modificar ese artículo para que se cese el descuento. Sí. Bueno, ¿y qué espíritu de cuerpo hay en el Poder Legislativo con relación a este tema? ¿Han hablado ustedes con los legisladores? Sí, el 1 de agosto, ya le digo, luego de la exposición de Elías. Además de Rosario Romero, ¿han hablado con otros legisladores? Sí, habríamos con algunos de Cambiemos, con otros del sector del masismo, Frente Renovador. Sí, del Frente Renovador, hablamos con el justicialismo, con todos los que hemos podido. Ellos? Están todos de acuerdo. Cuando se reunieron el 1 de agosto, luego que finalizó la exposición del doctor Elías, nos comunicaron a todos que estaban todos de acuerdo con nuestra petición y que se iban a reunir luego de las elecciones. Después de octubre, para darle un final feliz a esto. El problema es que los tiempos de los legisladores no son los tiempos de los policías retirados, no son las vivencias de los policías retirados. Pero particularmente cuando nosotros nos referimos a los policías retirados, no nos referimos a los policías retirados de jerarquía, nos referimos a los policías retirados de baja jerarquía. Si usted tiene 2 segundos, yo le explico, pero rápidamente lo siguiente. Sí. Un policía retirado, hace 10 o 15 años, se retiraba con la jerarquía de agente de policía. O sea, estaba 27, 28 años en la policía, ingresaba de agente y se retiraba de agente. El otro día me decía un agente de policía retirado de 70 años de edad que el hijo le había dicho, cuando se retiró, papá, ¿nunca hiciste nada bien para entrar de agente, trabajar 28 años e irte de agente en la policía? Mientras que los oficiales ascendían de acuerdo a los años de servicio que correspondían. En esa época era así. Hoy un agente ingresa a la policía, hace su carrera y se retirará de suboficial mayor, suboficial principal. Hace una carrera. Hace una carrera. Pero aquí, que se jubiló de agente en aquella época, en la actualidad está cobrando el 80% del sueldo de un agente de policía que cobra aproximadamente 16.000 pesos. Quizá ahora con los aumentos un poco más. Pero cobra el 80% de eso. De ese 80%, un hombre de 70 años, porque nosotros como no tenemos gremio, tampoco tenemos manifestadas enfermedades profesionales. Sin embargo, gracias a la obra social, podemos gozar de algunos descuentos en los medicamentos y las atenciones médicas que ustedes saben cuáles son. Pero de cualquier manera quiero llegar a esto. Un agente de policía retirado de 70 años, estará cobrando aproximadamente entre 10.000 y 11.000 pesos. Con un gasto mensual solo de medicamentos, para él, entre 1.500 pesos y 2.000 pesos. Pero si está con la esposa viva, que debe tener su edad aproximada, se le van 3.000 pesos mínimo en medicación. Fíjese usted, le quedan 7.000 pesos, 8.000 para vivir, y tiene 70 años. Y no contemos lo demás, ni le digo si tiene alguna enfermedad un poco más.
más importante. Es muy complejo, ¿no? Es muy complejo la vida. Y ese descuento del 2%, que indudablemente sobre un sueldo de 10.000 pesos, 400 pesos es significativo, es lo que nos interesa a nosotros, que se le devuelva a ese hombre ese dinero, que le llegue al bolsillo, porque además es su dinero. Y sí, es verdad. No es nadie es dueño de eso nada más que para él. Mario, ustedes, es verdad lo que dice Rafael, los policías no tienen gremio, no tienen quien reclame por ellos. Evidentemente ustedes actúan de contención de sus propios camaradas retirados, que en definitiva son los que le deben transmitir esta problemática y la urgencia de que esto sea abordado en el Poder Legislativo, supongo, ¿no? Sí, en realidad nosotros, como decía Rafael, y tomo sus palabras, nosotros simplemente estamos colaborando porque institucionalmente esto le corresponde al círculo de retirados que se ha hecho su actuar, se ha presentado el proyecto, pero realmente estas cosas nos conmueven, porque aparte tendríamos que ver también cómo son las vivencias policiales en la actividad, porque el policía es el que más aporta estando en actividad, es decir, más allá que le descuentan el 2%, está aportando un 18% en contra de las otras organizaciones que están aportando un 16%. Entonces lo que nosotros simplemente estamos colaborando con el círculo y estamos tratando de que se tome conciencia de que el dinero, como dice Rafael, de cada uno es de cada uno. Y si no hay un estamento, y si no hay, digamos, un basamento legal como para sostener ese 243, porque como decía usted, Oscar, cuando hay dos leyes en conflicto, una que es 5654/75, porque fue del 75, y hay una ley que rige al financiamiento, digamos, de la caja de jubilaciones, que es de los años 90, y tiene que priorizarse la más benigna y la más moderna. Es una ley y es una regla de derecho. Entonces lo que queremos es que se tome conciencia y queremos que se haga justicia. Simplemente queremos que se haga justicia con nuestro dinero, porque es nuestro dinero, nada más que eso. Rafael y Mario, yo les agradezco el haber venido a comentarnos esta situación que está afectando al sector de los policías retirados y esperemos que antes de fin de año sea ley, se modifique esta ley y que le restituyan al menos esto, que es el único sector que está aportando este 2%, que a diferencia del resto de los jubilados no lo hace. Tendrán sus explicaciones quienes lo votaron y lo aprobaron como ley en el año 87 por la ley de emergencia o lo que haya sido. Pero bueno, si hay un consenso de los legisladores y también el informe que ha aplicado el Caja de Jubilaciones, esperemos que se pueda cumplir. Gracias por venir. Gracias a ustedes, muy amable. Al contrario, a veces cosas que uno conoce de la vida y también que van sucediendo y que afecta en este caso a los jubilados provinciales de la policía. Punto final para esta propuesta de Somos Debate. En 7 días más estaremos compartiendo con ustedes temas de actualidad. Gracias por estar aquí.